Bueno, pues yo creo que en honor a la puntualidad quería, y estando ya algo más de 100 personas conectadas, quería dar las gracias a todas las personas y a todas las empresas que hoy van a participar en este webinar y dar de Camacoes y dar paso a Manuel Sanz, gerente general de Celeo Redes en Chile y presidente del Comité de Energía de Camacoes. Muchas gracias, Beatriz, y gracias a todos los asistentes por el interés y la convocatoria que ha tenido este webinar, que esperamos que resulte interesante para todos. Yo, si me permitís unos minutos muy brevemente, antes de iniciar el webinar, como es abierto para empresas socias y no socias de la Cámara Española en Chile, simplemente unas pinceladas de lo que hacemos en la Cámara, lo que representa y particularmente el Comité de Energía. Miren, Camacoes cuenta ahora mismo con más de 300 empresas socias y tenemos, si ven en mi pantalla, en mi fondo de pantalla, más de 100 años de historia en Chile. Recién el año pasado celebramos nuestro centenario con mucho orgullo y esperamos seguir aquí en Chile, ojalá, mucho más de otros 100 años. Las empresas españolas en Chile hemos invertido más de 19.000 millones de dólares en los sectores más variados, infraestructura, energía, hospitales, turismo, etcétera, y aportamos al país con la generación de más de 140.000 empleos directos. Particularmente, el Comité de Energía lo componen 22 empresas que representan los distintos segmentos del sector eléctrico. Tenemos compañías generadoras, transmisoras, distribuidoras, tenemos también empresas del rubro del gas, de la gestión de agua, contamos con empresas EPCistas de logística, consultores socioambientales, reconocidos estudios de abogados y también entidades financieras. Como ven, esta gran variedad de empresas pues, nos permite analizar las dificultades y los desafíos que entraña el desarrollo de los proyectos desde todo el punto de vista y eso nos genera una riqueza muy importante. El sector energético en particular, nuestra visión es que está sufriendo cambios muy importantes y a mejor. Como todos ustedes saben, estamos en medio de un proceso de descarbonización en virtud del cual se van a ir ingresando al sector eléctrico y a la matriz energética de Chile gran cantidad de proyectos de energías renovables y eso entraña unos desafíos muy importantes y requiere de inversiones en los distintos segmentos de generación, transmisión y los que he mencionado anteriormente. Como empresas españolas estamos aquí con todas las ganas, los recursos y la ilusión de poder seguir invirtiendo en Chile y aportar al correcto desarrollo del sector energético. Y miren, el reto y el objetivo fundamental del Comité de Energía es aportar en la discusión pública a las autoridades, a la industria, poniendo encima de la mesa pues, discusiones de aspectos regulatorios, desafíos en los proyectos, etcétera. Y hoy, precisamente uno de ellos, que son el desarrollo de los proyectos, particularmente en su arista de servidumbres y concesión eléctrica, es la temática que hemos elegido para compartir con todos ustedes. Si ven en las pantallas, me acompañan 4 panelistas, reconocidos profesionales del sector, que a continuación voy a presentar para entrar ya en el debate que espero que resulte de su interés. En primer lugar, empezamos por Nadia Muñoz. Nadia es la jefa de la unidad de concesiones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Es abogada y diplomada en Derecho Administrativo Económico, con mención en Recursos Naturales y Servicios Públicos por la Pontificia Universidad Católica. Cuenta también con un magíster en Derecho Regulatorio por la Universidad Católica y tiene más de 9 años de experiencia en el sector de energía, especialmente en la tramitación de concesión eléctrica. Buenas tardes, Nadia, y muchas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias por la invitación. Muy bien. Seguimos con Gabriel Melguizo, que es el gerente general de ISA Interchile. Gabriel es ingeniero electricista del Instituto Politécnico de Bielorrusia. Cuenta con una maestría en Ciencias en Ingeniería del mismo instituto y maestría en Administración de la Universidad EAFIT en Colombia. Gabriel trabaja en ISA desde hace más de 20 años. Antes de asumir su actual posición, se desempeñó como subgerente técnica en ISA
cargo en el cual tuvo bajo su responsabilidad la coordinación de la operación y el mantenimiento de la red de transporte de energía de ISA en Colombia. Muy buenas tardes, Gabriel, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Manuel, buenas tardes y un saludo para todos. Seguimos con Álvaro Barrientos, quien es abogado por la Universidad Diego Portales y MBA por la Universidad de Chile. Álvaro es socio de Comtech desde 2007, compañía especializada en permitting predial, minero y ambiental para obras de infraestructuras y una de las empresas líderes en Chile en la presentación y tramitación de concesiones eléctricas, así como también en la negociación e imposición de servidumbres eléctricas y otras. Buenas tardes, Álvaro, y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y por último, Diego Valenzuela es abogado de la Universidad de Chile y MPA de la Universidad de Columbia. Diego es profesor de Regulación Energética y Desarrollo de Proyectos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en el Magíster de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de trabajar en el estudio Cubillos Evans, Diego fue asesor del ministro y jefe de la Unidad de Franjas del Ministerio de Energía y consultor del Banco Interamericano del Desarrollo en Washington, D.C. Muy buenas tardes, Diego, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, como ven, hechas las presentaciones, tenemos 4 reconocidísimos profesionales. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos 4 reconocidísimos profesionales del sector y la idea es aprovechar sus conocimientos de tal forma que creemos un webinar que resulte interesante para todos ustedes. La idea mía es hacer un intercambio de preguntas, razonamientos y pensamientos de cada uno de vosotros. Yo voy a ir haciendo preguntas. A través del chat pueden ustedes también plantear sus preguntas y al final del webinar daremos paso a alguna de ellas si queda tiempo. Empezaré, Diego, por ti y antes de entrar en materia de los desafíos y problemáticas a los que nos enfrentamos los titulares de proyectos a la hora de tramitar las concesiones eléctricas y negociar servidumbres, me gustaría que dieras un contexto general indicando y explicando a la audiencia muy brevemente qué es y para qué sirve una concesión, cómo es el proceso de tramitación, cuáles son los plazos involucrados y los distintos pasos que hay que dar. Por favor, Diego. Ok, Manuel, primero, muchas gracias por la presentación y también, obviamente, muchas gracias a la Cámara de Comercio Española por la invitación a hablar de este tema que, aún siendo de enorme importancia para el desarrollo del proyecto, no solemos hablar muy seguido de esto. Para partir, y antes de pasar a comentar un poco el procedimiento concesional eléctrico propiamente tal, me interesaría hacer como una pequeña introducción sobre, como planteaba Manuel, ¿qué es una concesión eléctrica y para qué sirve? Antes de entrar allá, porque me imagino que muchos de los que nos acompañan hoy día no necesariamente participan de esta industria o han tenido la experiencia fantástica de tramitar una concesión. Entonces, quizá un poquito de background para ellos, para orientarnos y ponernos en un marco de referencia podría ser útil. Yo creo que además, hacernos estas preguntas de qué es una concesión y para qué sirve, nos sirve como un marco de referencia o framework para analizar de cómo es nuestra regulación, por qué está configurada de esa manera, qué nos falta, qué se puede acortar, qué se tiene que dejar como está para que funcione bien. O sea, nos da, de cierta manera, los objetivos o principios que regulan la materia y que nos sirven para evaluar el contexto en que estamos. En términos muy simples, para ir avanzando rápidamente, una concesión, así como en cualquier obra de infraestructura, ya sea obras sanitarias, hospitales, cárceles, carreteras, lo que sea, una concesión no es otra cosa que una técnica o un instrumento de política pública que ocupa el Estado para ciertas actividades, como venía diciendo, que son de interés público y que por su importancia para la vida diaria de las personas, pensemos en la industria que estamos hablando, o sea, electricidad, agua, salud, todo eso, el Estado, buscando la manera de proveer de manera más eficiente esos servicios, recurre a los privados para que de cierta manera lo ayuden a llevar estos servicios, ya sea de infraestructura o de cualquier otra naturaleza, hacia los privados. Entonces, de cierta manera, uno podría decir que los concesionarios son aquellos agentes en que el Estado terceriza o externaliza sus funciones, su función de llevar el bien común a las personas. Son, de cierta manera también, son actores privados que ayudan al Estado a cumplir su función, la función para la cual tenemos un Estado.
Como correlato a este ejercicio de tercerización que hace el Estado en los privados a través de las concesiones, aquellos privados, o sea, los concesionarios, el Estado les entrega alguna de esas facultades o potestades que habitualmente no están disponibles para nosotros los privados cuando hacemos negocio. Y esa delegación de estos poderes o superpoderes que tiene el Estado en la relación con los privados es el sentido que tiene la concesión. Para el privado poder ocupar esos poderes que son del Estado y que generalmente no están disponibles a los privados es porque ¿cuál es el sentido de tú optar a tener una concesión? Esto es súper claro en materia de concesión eléctrica. O sea, tú en el fondo, tú pides y tramites una concesión eléctrica para poder optar a dos superpoderes del Estado que tiene para elegir su función, que son, uno, la servidumbre eléctrica, es decir, el derecho a pasar por los terrenos de terceros, aún en contra de su voluntad. O sea, miremoslo bien esto en contexto. Esto es afectar de alguna manera el derecho de propiedad de personas o particulares para desarrollar tu proyecto. Y eso, con cualquier privado, la relación normal entre privados, eso no se da. Solamente el Estado, porque es una función pública, te entrega parte de su superpoder de poder afectar a otro privado para que desarrolle tu proyecto. Y la otra, el otro superpoder o facultad que te da una concesión eléctrica, que también explica en muchos casos por qué uno opta por esta vía, es el derecho a usar los bienes nacionales de uso público. Pensemos en el caso de la concesión eléctrica, las calles, los ríos, las quebradas, ese tipo de bienes que tú puedes atravesar con tu obra o con tus líneas de transmisión o con tu infraestructura eléctrica para llevar a cabo este fin. Acá quisiera hacer hincapié sobre el primero de estas facultades, que yo creo que, o sin duda, es la más relevante, que es el derecho de imponer servidumbre en contra de la voluntad de los dueños de la propiedad, es que cualquier procedimiento concesional, y en especial el chileno, debe contemplar dos características. Primero, un estándar elevado de publificación y notificación, es decir, tenemos que ver los mecanismos para que los dueños de los predios sepan, antes de que se imponga la certidumbre, que existe un procedimiento que busca afectar su derecho a propiedad. Luego, también es muy importante, por consecuencia de las garantías constitucionales, por ejemplo, del debido proceso, es que estos privados, o estos dueños de propiedades que van a ser afectados por una concesión eléctrica, tengan alguna posibilidad de reclamar o hacer objeciones o impugnar el procedimiento. Por así decirlo, como decimos en buen chileno, un derecho a pataleo. Es importante que cualquier procedimiento constitucional considere un procedimiento a pataleo. Y estas dos ideas, que son la publicidad y notificación y el derecho a pataleo, en el sentido coloquial, son dos ideas centrales de cualquier procedimiento concesional que están bien arraigados en nuestro procedimiento concesional y que, si me permiten a mí una primera reflexión, explican en parte importante el éxito y la fortaleza de este sistema. Porque, y acá llegué a una primera conclusión rápido para pasar a la discusión más adelante, en términos generales, el sistema concesional eléctrico chileno ha sido exitoso. Es un instrumento robusto y ha entregado certeza jurídica a los inversionistas que han permitido una expansión significativísima de nuestras instalaciones eléctricas. Si uno ve el boom de inversión en infraestructura, tanto de generación como de transmisión y distribución de los últimos años, da cuenta de que existe un marco jurídico estable que entrega certeza. Obviamente, el procedimiento constitucional es perfectible, pero estamos en un marco de que ha sido un instrumento que ha servido a su fin, que ha sido robusto y que ha entregado un marco jurídico que ha permitido el despliegue de la inversión en infraestructuras eléctricas. Diego, siguiendo con esta idea, ¿cuáles son los pasos que hay que dar y más o menos cuánto lleva tramitar una concesión eléctrica? Estamos hablando de semanas, meses, años. ¿Cuál es tu visión al respecto, por favor? De acuerdo, Manuel. Si me permites, voy a compartir una slide que preparé con esta etapa y los plazos involucrados para que todos nos podamos hacer. Si me haces ¿se ve? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, como venía diciendo, tenemos un procedimiento concesional que en la práctica en Chile uno podría resumir en las siguientes etapas. Primero, es un procedimiento sumamente detallado y que a nivel legal, a diferencia de otras regulaciones, a nivel legal se llega casi a profundidad de detalle en cada una de estas etapas. Entonces, la primera etapa viene la etapa de admisibilidad de la concesión, que es cuando alguien que desea
una empresa que está desarrollando un proyecto de generación o un proyecto de transmisión, presenta el expediente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que tiene una cantidad de información importante: los planos de la obra, los planos especiales de servidumbre, la memoria, cronograma, presupuesto, antecedentes del titular, un sinfín de información muy detallado, y de hecho la SEC tiene un checklist para que uno vaya chequeando qué hizo o qué le faltó. Y en esta etapa, luego de presentar la solicitud de concesión, la SEC tiene un periodo para revisar si es que están todos los elementos o no están todos los elementos. Generalmente en esta etapa la SEC te presenta observaciones, te dice, oye, te faltó esto, esto no lo tenéis tan bien, y ahí se produce un pimponeo para luego que la SEC te otorgue la admisibilidad de la concesión. Una vez que la SEC te otorga la admisibilidad de la concesión, viene una etapa en que, como veníamos hablando recién, en el sentido de que hay mucha publicación y mucha notificación, ahora uno tiene que hacer las publicaciones y las notificaciones. Las notificaciones están pensadas a los dueños de los predios que pueda afectar, y ahí tú tienes que notificarlos ya sea judicial o notarialmente. En esto hay que reconocer un avance que se logró a partir de la ley 20.701, que para los casos difíciles de notificaciones ahora se permiten notificaciones por aviso, que han ayudado un montón para tramitar adecuadamente las concesiones, y las publicaciones están más pensadas en el público en general, más que en los predios y las propiedades, y ahí quizá hay un estándar un poco excesivo, redundante de publicación, en el sentido que se exige publicación en la página web, en diarios regionales, en diarios nacionales, publicaciones por radio. Entonces hay efectivamente un poco un estándar redundante. Luego de eso, una vez que tú ya hiciste las publicaciones y las notificaciones, viene un periodo en que no está graficado acá, pero está asociado a esta etapa, en que los privados pueden ejercer este derecho pataleo, y ese derecho pataleo, ya sea de los predios, de los dueños de los predios, o de otros terceros interesados, que se llaman oposiciones u observaciones, se tienen que hacer una vez de que se han hecho las publicaciones y notificaciones, y la ley restringió mucho las opciones que ellos tienen para hacer variar sus derechos. Solamente pueden hacer observaciones o oposiciones por causales muy limitadas establecidas en la ley. Entonces, luego de eso, la SEC, una vez que verificó que ya se hicieron todas las notificaciones y que pasaron los plazos para presentar las oposiciones u observaciones por parte de los privados, la SEC certifica que ya pasaron los plazos y que estamos ok para avanzar a la siguiente etapa, y empieza a correr un plazo para que la SEC emita su informe, que no es otra cosa que su revisión y el acto administrativo por el cual el SEC da su conformidad con el procedimiento concesional. Luego de eso, y todo esto de manera muy resumida, la SEC envía este informe al Ministerio de Energía, que tiene también un plazo acotado para emitir el decreto de concesión eléctrica, que debe ser publicado en el diario oficial y reducir la escritura pública. Ahí ya tenemos la concesión propiamente tal, y si uno puede ver las fechas acá abajo, en todo ese periodo uno puede haberse gastado entre alrededor de 15 meses. Esto es en promedio, puede haber concesiones que se demoran menos, puede haber concesiones que se demoran más. Pero acá no termina la película. La película, en el fondo, uno tramita una concesión para poder entrar a los predios, y después del decreto concesional vienen todas aquellas gestiones que están destinadas a tú poder tener el uso y goce material de los predios, de poder acceder a los predios, construir tu proyecto, y ahí viene toda la parte de imposición de las servidumbres, que tiene que ver con la designación de comisiones tasadoras, la toma de posesión material de los predios, que creo que son temas que puede que conversemos más adelante para no acapararme la palabra en todo este debate. Muy bien. Resumiendo, a grandes rasgos, tenemos un periodo de concesión eléctrica para obtener el decreto que puede ser alrededor de 15 meses, y para contar hasta tú tener acceso al predio para realizar tu proyecto, estamos pensando alrededor de 19 a 20 meses. Muchas gracias, Diego. Veo que pones ahí una oportunidad de mejora. Después va a haber una pregunta abierta a todos vosotros, en las cuales os voy a pedir que compartáis con la audiencia las oportunidades de mejora que vemos en el proceso. Pero me queda claro que más o menos estamos hablando pues en torno a 1 año y 3 meses, 1 año y medio, para líneas de decenas de kilómetros. Con lo cual, primera idea, es un proceso largo y complejo. Y pasamos a la siguiente pregunta, que me gustaría hacérsela a Nadia. Como os decía en la presentación, Nadia es la jefa de la unidad de concesiones de la Superintendencia y posiblemente sea la persona de Chile que más concesiones eléctricas ha visto, porque ella ve todas. Ella ha visto, yo creo, decenas. Ahí nos puedes comentar tú más, Nadia. Pero en ese sentido, y dada tu experiencia, me gustaría preguntarte cuáles son los errores más comunes que cometen los titulares de proyectos a la hora de ingresar una concesión eléctrica o a la hora de tramitarla. Y si nos puedes dar unos consejos que eviten, digamos, esas pérdidas de tiempo en el proceso,
sería, creo, realmente útil para todos nosotros escuchar tu opinión al respecto. Gracias. Gracias, Manuel. Previo a la pregunta, sí me gustaría complementar un poco lo que nos contaba Diego en su exposición, porque nos habló de los aspectos clásicos de concesión, por qué se pide, y yo creo que también se han sumado otros, y también me gustaría comentarlos, que están asociados también a aspectos financieros. Ahora, también es un tema solicitar concesión para ese tipo de cosas, no solamente para efectos de pedir servidumbre, a pesar de que es el que está regulado, pero también se ha vuelto una necesidad desde ese punto de vista, el financiamiento de proyectos de energía eléctrica. Y otro aspecto también que se ha sumado a esta gran cantidad de proyectos que conozco es la necesidad de proyectos mineros, de utilizar la servidumbre eléctrica como una vía para las obras que son anexas, no necesariamente, por ejemplo, al RAJO, que abierto, que se ocupa para efectos mineros, que se regulan por el Código de Minería, aplicar la legislación eléctrica y que ellos podrían perfectamente hacerlo y efectivamente lo utilizan. Entonces también ha aumentado ese como objetivo la solicitud de concesión en esos dos aspectos. Ahora, en cuanto a la pregunta de cuáles son los errores más comunes, me han hecho harta esta pregunta, debo decirlo, y siempre la divido en dos, los aspectos jurídicos y los aspectos técnicos. La concesión tiene dos bases, son los cimientos de cualquier proyecto, que son el cálculo de franja de seguridad, franja de servidumbre, y el listado de propietarios afectados. Yo creo que ahí es donde generalmente hay más errores. En el cálculo de franja de seguridad tiene relación con la metodología de cálculo o que se desarrolla en determinado proyecto, y que obviamente eso influye en todo el trámite, proyecto en general de obras, planos especiales de servidumbre. Entonces ahí es un aspecto a mejorar. Bueno, ahora está la norma técnica que también creo que podemos conversarlo, que va a ser una mejora. Y en materia jurídica tiene que ver, como lo dije, el estado de pedido afectado, que es base el estudio de título que se haga asociado a los predios que se van a afectar. Y que se cumpla de que el título o que la presentación sea dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud de concesión. Ese es un pronunciamiento que ha hecho la superintendencia, que sirvió mucho a fijar un estándar de tiempo para efectos de cuál va a ser el predio afectado y a quién se tiene que notificar posteriormente. Porque después corregir estas dos bases, que digo yo, estos dos cimientos, que son la franja de seguridad y que son los propietarios afectados, es complejo hacerlo durante el trámite concesional. Y eso también aumenta, obviamente, el tiempo de tramitación. Y yo creo que otro que he visto como nuevo es confundir conceptos jurídicos. El concepto jurídico de concesión y el concepto jurídico de servidumbre. Porque eso deriva en que diferencias en el proyecto, tanto en el análisis técnico, en el análisis jurídico, hayan diferencias, no sé, en longitud, coordenada, porque se hizo una mala interpretación de estos dos conceptos jurídicos que no necesariamente van a existir dentro del proceso concesional, porque, bueno, la concesión siempre va a estar, pero la servidumbre no necesariamente lo vas a querer pedir dentro del proceso concesional, y además se suman dentro de la servidumbre otros diferentes tipos de servidumbre. Entonces ahí hay que tener bastante ojo. Ahí es muy interesante, Nadia, lo que mencionas, porque de tu razonamiento se deduce que la concesión eléctrica, en estricto rigor, no sería necesaria para desarrollar un proyecto. Tú podrías cerrar toda la longitud de una línea con servidumbre voluntaria sin ni siquiera haber solicitado la concesión eléctrica. Esto es así, ¿verdad? Bueno, de hecho, la misma ley establece que en el caso, ojo, que ahí solamente para efectos de proyectos de transmisión y generación, la concesión eléctrica no es obligatoria. Por lo tanto, un proyecto eléctrico podría perfectamente desarrollarse a través de servidumbre voluntaria o cualquier otro título de ocupación de predio, y distinto al caso, obviamente, de distribución, porque tiene las características de servicio público, podría perfectamente ejecutarse de esa manera. Bueno, y obviamente pidiendo todos los permisos, resolución de calificación ambiental, porque eso ya son
van por otro carril, pero sí, efectivamente es posible. Correcto. No, es muy importante esa idea porque estoy seguro de que en algún proceso de financiamiento y due diligence es una duda que normalmente sale a la luz, oye, pero este proyecto no tiene concesión en todo el trazado, tiene servidumbre y es importante aclarar a la audiencia que en estricto rigor la concesión eléctrica puede no resultar 100% necesaria para el éxito del desarrollo de un proyecto. Oye, Nadia, continuando un poco con la tramitación de la concesión, yo sé que cada proyecto es un mundo, cada proyecto se desarrolla en una zona distinta de Chile, cada uno tiene sus complejidades distintas, pero te pediría si nos puedes compartir cuáles son las 2 o 3 problemáticas que suelen surgir en la tramitación de los proyectos. Y ahí me vienen a la mente rápidamente 2 temas que suelen ser habituales de discutir con vosotros en la superintendencia y que son los siguientes: los caminos de acceso, porque yo puedo tener la servidumbre eléctrica, pero obviamente necesito un camino de acceso para acceder precisamente a donde vamos a instalar las torres, y la otra es qué sucede con aquellos predios en los cuales no resulta posible identificar al propietario, porque también es un problema muy habitual. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Nadia? Mira, de esos 2 temas efectivamente son los más habituales actualmente en relación a la tramitación de concesiones, bueno, de líneas de transmisiones particularmente. Y lo primero que debo dejar presente es que el tema de caminos de acceso se volvió un tema administrativo dentro del proceso concesional, yo diría que a partir del año 2015. Previamente no era parte del proceso concesional, no era algo que las empresas solicitaran dentro de la vía administrativa, y se utilizaba la regla general, tribunales de justicia, utilizando las normas civiles sobre servidumbre. Por lo tanto, no era tema a partir o sea, anterior al año 2015. Ya presentándose en el caso de subestaciones y en el caso de líneas de transmisión, bueno, ahí la superintendencia hizo una labor administrativa de interpretación que tiene la facultad de la superintendencia. Y la problemática, yo diría que es ajustar la definición que estableció la ley y en conjunto con el reglamento de qué vamos a entender por un camino de acceso. Y yo creo que ahí hay tres cosas que hay que justificar y que yo creo que se complican para efectos de un proyecto, sobre todo de línea de transmisión. Porque la ley habla de que si no existieran caminos adecuados, entonces lo primero que tienes que justificar es, bueno, ¿qué vas a entender como en tu proyecto que no tienes camino adecuado? Por otro lado, tienes que unirte a un camino público vecinal más próximo. Entonces, tienes que declarar un bien nacional de uso público o un camino vecinal más próximo. Por lo tanto, también tienes que hacer esa definición y esa acreditación. Y en tercer lugar, tienes que llegar a un sitio ocupado por las obras. ¿Qué vas a entender por sitio ocupado por las obras? En el caso de una subestación no es tan difícil, o en el caso de un proyecto de generación, que ahí obviamente tiene una regulación distinta, es mucho más claro, los caminos de acceso es posible hacerlo. Pero en el caso de una línea de transmisión, y por ejemplo, en el caso de la línea Interchile, que cubría 3 regiones, ¿qué vas a entender por la obra? Y ahí la superintendencia tiene un pronunciamiento, y en el caso de líneas de transmisión, la obra es la línea de transmisión y no puede ser entendida cada una de las instalaciones, o por ejemplo las torres, o las estructuras, o el cable, la obra es completa. Entonces obviamente ahí se produce cierta complejidad para efectos de justificarlo, pero yo creo que si somos capaces, haciendo este análisis del artículo, y se pueden justificar cada uno de los 3 requisitos más importantes que tiene, es posible solicitarlo, y de hecho se ha hecho. Pero requiere un análisis y justificación por parte del titular del proyecto. Ahora, en cuanto a lo que mencionabas en relación a los títulos no inscritos, sí ha sido tema, sobre todo en determinadas zonas de Chile donde no hay inscripciones en el conservador de bienes raíces. Han habido algunas soluciones especiales donde obviamente se ha recurrido, no sé, a criterios relacionados con la posesión, aplicando artículo 700 del Código Civil, que el poseedor se reputa de dueño, y se han presentado informes en derecho al respecto, y se ha aceptado.
creo que uno de los casos fue el año 2016, de una línea de transmisión, pero tuvo que obviamente hacerse una justificación jurídica al respecto, y se pudo justificar, sobre todo que ahí lo relevante es, para efectos a la persona que se va a notificar, también es determinar el predio, porque obviamente una de las formas más comunes y la más segura, que da más certeza, obviamente, es la inscripción en el conservador de bienes raíces, pero si una empresa o un titular de un proyecto es capaz de realizarlo por otras vías, a través de coordenadas u otro antecedente, es algo que siempre puede ser evaluado dentro del procedimiento concesional como lo se ha hecho. Y finalmente también en otros casos también se recurre ya al artículo 590 residual del Código Civil, que bueno, si las cosas no son de nadie, son del fisco. Y ahí también se recurre a esa ficción para efectos de reconocer que ese predio pertenece al fisco, y ahí se notifica al fisco como propietario, pero ahí el riesgo es que, bueno, fisco te diga no soy propietario, o incluso que pueda dar antecedentes de también quien sea, pero eso significa un retraso o una nueva rectificación dentro del proceso concesional. A las que tú nombraste, a mí me gustaría agregar otra, y tiene relación con las notificaciones. Yo creo que ahí hay un aspecto que a veces se olvida en los titulares, es que la notificación como tal, bueno, es carga del titular del proyecto, pero también hay un plazo asociado en el reglamento para entregar esas notificaciones. Y a veces existe la práctica en algunos titulares de que juntan todas las notificaciones y la entregan al final. Eso a veces retrasa ciertos análisis que tiene que hacer la superintendencia. De hecho, el plazo que se colocó dentro del reglamento es que tenía esa finalidad, porque cuando llegue una oposición o una observación, a la superintendencia le toca verificar, bueno, cómo se le notificó, está dentro del plazo, y si tú no tienes la herramienta, no tienes la notificación, eso también se retrasa. Entonces ahí también es un punto a agregarlo mientras se vayan haciendo. Además, si hay que hacer correcciones o hay que hacer mejoras en esas notificaciones, se adelanta ese proceso. Muy bien, gracias Nadia. Mira, tengo dos comentarios o subpreguntas de lo que has explicado. En el caso de los predios que no consta un propietario conocido en el conservador de bienes raíces, ¿cómo tiene que obrar la empresa de mejor manera? Si existe un poseedor material, se encuentra la empresa que va al conservador, no existe ningún registro de un dueño conocido, pero va al terreno y efectivamente ve que ahí hay una cabaña, hay una persona viviendo. ¿Lo suyo y lo apropiado es notificar a esa persona que se encuentra ahí viviendo, o cómo podemos, digamos, lidiar con ese vacío legal que existe? Como te decía, tenemos el caso donde se recurrió al poseedor, justamente a la persona que estaba viviendo, pero ahí también, obviamente, hay que acreditar, hay que justificar, no es como solamente lo dices y lo entregas, sino que hay que hacer todas las justificaciones, entregar todos los antecedentes relacionados, porque esto va a ser un análisis caso a caso, no podría ser estandarizado, porque todos los casos van a ser distintos. Pero sí es una manera, pero que tiene un análisis caso a caso. Ok. Y la segunda idea que rescato de tus respuestas respecto al tercer punto de las notificaciones, y que veo muy apropiado tu consejo de no esperar a juntar todas las notificaciones y entregar todas al final. Claro, el otro extremo sería cada notificación entregarla a la SEC inmediatamente. Entiendo que lo suyo sería un término medio, pero ¿cómo debemos obrar cuando juntemos, me lo invento, 15, 20 notificaciones? ¿O tienes alguna recomendación en ese sentido? Lo que pasa es que el reglamento es claro. Dice, notificado, 15 días para entregarla. Ahora, creo que ahí donde tienen que poner mucho énfasis son en las notificaciones judiciales, sobre todo que se realizan por vía oficial o por la ficción legal de publicaciones, porque además ahí a cualquier propietario le nace otro derecho, y es pedirle a la superintendencia el plano para efectos de poder oponerse. Entonces ahí la superintendencia, si no tiene los antecedentes dentro de la suficiente oportunidad, también se retrasa ese tipo de análisis. Y en el caso de observaciones u oposiciones,
también se retrasa el análisis, porque si no hay que esperar hasta que llegue la notificación para efecto de tomar una decisión en si es que la oposición se traslada o se desecha, porque uno de los aspectos a considerar que efecto de desechar de plano es justamente el plazo. Correcto, queda perfectamente claro. Nadia, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta y comentabas, Nadia, hace unos minutos que precisamente uno de los errores más comunes que cometen los titulares de proyectos es en un aspecto técnico que tiene que ver con el procedimiento de cálculo de la franja de seguridad, que es un aspecto muy relevante de los proyectos y de la concesión eléctrica. En ese sentido, creo que la norma técnica que ha salido recientemente, pero que su publicación y entrada en vigor está agendada para 2021, creo que va a ser una herramienta muy buena para ayudar a disminuir, ojalá eliminar por completo ese tipo de errores. La pregunta aquí es para Diego y luego, Nadia, me gustaría también conocer tu visión al respecto. ¿Cuáles son, si nos puedes decir, Diego, las novedades más relevantes que introduce esa norma técnica y cómo se entiende o cómo entiendes tú, Diego, ese periodo de vacancia entre que ha salido la nueva norma técnica y su entrada en vigor, que vamos a tener ahí unos meses en los cuales los titulares de proyectos que presenten una concesión no saben si se tienen que acoger a la nueva norma técnica o seguimos con la antigua? Por favor, Diego. Gracias, Manuel. Bueno, efectivamente, yo creo que por parte de la industria todos agradecieron cómo se desarrolló el proceso de dictación de los pliegos técnicos y la resolución. Yo creo que fue un proceso que cumplió su tiempo, todos tuvimos la oportunidad de participar y todos tenemos una evaluación positiva de cómo se desarrolló y que así constituye un avance a lo que había antes. Para destacar dos puntos y no alargarme mucho sobre el tema, una de las cosas que nosotros nos han llegado varias preguntas, comentarios, tiene que ver con respecto a la regla en la determinación de la franja de seguridad con respecto a aerogeneradores. Ahí quedó una distancia que quedó establecida de 3 diámetros de la aspa de los aerogeneradores, que es súper amplia, súper alta. Entonces eso puede constituir algún tipo de dificultad a los desarrolladores de proyectos, los dueños de predio que tienen aerogeneradores, si es que no se instalan las adecuadas protecciones en la estructura de transmisión para soportar las vibraciones que generan los aerogeneradores. Yo creo que es un tema que falta un desarrollo jurisprudencial que vamos a ir viendo caso a caso. Y como tú bien señalabas, el otro punto tiene que ver con este periodo de vacancia que hay, ¿cierto? Porque el 17 de septiembre pasado se dictó la resolución del Ministerio que aprobaba los pliegos técnicos y establecía un periodo de 180 días para que entrara en vigencia. Entonces la pregunta práctica es, bueno, si yo presento una solicitud de concesión hoy día, ¿cuáles son las normas que se me aplican? ¿La de la norma anterior o la de los pliegos técnicos? Si yo presento una solicitud de concesión el día anterior a que se cumplen estos 180 días, ¿cuál se me aplica? Y ahí yo creo que lo importante y lo relevante desde el punto de vista jurídico es que la gente tenga clara cuáles son las normas que se aplican y para eso están las normas generales de la aplicación del derecho y los efectos de la ley en el tiempo. Y conforme a esa regla, en nuestra interpretación y conforme a las reglas generales es que una solicitud se le aplica las reglas que están en efecto al momento de su ingreso. Es decir, si yo ingreso hoy día una solicitud de concesión, se me aplican las normas técnicas de seguridad antiguas. Si yo ingreso el día 1 después de que se cumple el periodo de vacancia, es decir, los 180 días, se me aplican las nuevas normas. Aún sin perjuicio de que yo entre el día anterior, en marzo, a que entran en vigencia las nuevas normas, durante toda la tramitación de mi concesión debieran aplicarse la normativa técnica que estaba vigente al momento de nosotros, del titular, comenzar con la solicitud de concesión. No sé si Nadia tiene un poco la misma impresión con respecto a esa interpretación. Sí, estoy de acuerdo en la interpretación, porque además es una norma de fondo, no es de procedimiento, que ahí cambian un poco la normativa, pero sí, aplicaría la normativa cuando presentaste la solicitud de concesión. Ahora sí haría una precisión, y es que si después se presenta una rectificación o una modificación a esa solicitud de concesión, las reglas cambian, porque ahí estás presentando una rectificación con una normativa técnica distinta. Pero a propósito de lo que estaba preguntando Manuel, yo creo que ahí la industria tiene que estar un poco más tranquila, porque lo que hace esta normativa, a diferencia de la norma 5 actual, que todavía sigue vigente, es que nos da ciertos conceptos que la normativa actual anterior, que sigue vigente, no tenía. Y lo otro, que establece una metodología estándar. Y eso también es relevante.
porque antes nos regíamos por las metodologías que cada empresa presentaba de acuerdo a las reglas de la ingeniería. Y ahí también existía cierto margen para innovar en alguna medida, y eso obviamente hacía que cada revisión era distinta para cada proyecto. Ahora en este caso hay una metodología para cada proyecto. Estándar para cada proyecto. Ahora en cuanto a las novedades, y lo que justamente estaba tocando Diego en relación a los parques eólicos, bueno, esa es normativa lo que se quiso traer fue normativa internacional en relación a ese tema, porque independiente de que no estuviese dentro de la norma 5 actual, era un tema que se debía analizar. De hecho, en algunos proyectos que nos ha tocado realizar, tanto que han tenido cercanía con proyectos eólicos o con proyectos solares, las reglas de seguridad igual se tienen que cumplir. Entonces, independiente de que pueda ser compleja la distancia, era una necesidad. Ahora, en cuanto al tema, por ejemplo, de los árboles, también ahí se aclaran muchos aspectos que la normativa actual no tiene y se estandarizan ciertos criterios. Entonces, yo creo que la industria en ese sentido tiene que estar tranquila porque esta es una mejora y estandariza muchos aspectos que la actual norma 5 no tiene. Nadia, quería plantearte un caso muy particular, pero que yo creo que es habitual que se dé en toda tramitación, y es al hilo de la presentación de una concesión por el tramo completo para posteriormente segmentar. ¿Qué ocurriría si yo presento una línea completa bajo la norma antigua y 6 meses después de la entrada en vigor de la nueva norma técnica lo segmento en 3 subtramos? ¿Qué normativa aplica a esos subtramos, la antigua o la nueva? Ahí voy a hacer una aclaración, porque la división que tienen derecho los proyectos de líneas de transmisión dentro del proceso concesional, es decir, un proyecto que se presentó como un todo y que después solicita esa división, es una ficción legal y es una división netamente administrativa. O sea, el proyecto en su génesis no cambia en absolutamente nada. La división simplemente es a propósito de los predios, para efectos de ir avanzando en la imposición de las servidumbres. Pero el proyecto, el plano general de obra, la memoria técnica, todos esos aspectos no se modifican en absolutamente nada dentro del proceso concesional, por lo tanto lo puede dividir 100 veces y las 100 veces va a ser el mismo proyecto. Distinto es el caso de los proyectos que ingresan divididos, pero ahí hay una división física material. Por ejemplo, el caso de la línea Cardone-Polpaico entró de esa manera dentro del proceso concesional, entró dividido, sin perjuicio de la división que pudo haber hecho después administrativa. Ok, me queda claro entonces que si presentas como un todo y luego segmentas, te va a aplicar la normativa que tenías al momento de ingresar. Correcto. Muchas gracias por la aclaración. Álvaro, vamos contigo. Como he dicho al principio, Comtec es una de las empresas líderes en Chile en la tramitación de servidumbres y hacéis un trabajo de campo muy importante que permiten a los titulares el presentar todos los aspectos jurídicos que conlleva una concesión. Estoy hablando de trabajo en conservador de bienes raíces, estudio de títulos, confección de planos especiales, etcétera. ¿Nos puedes comentar un poco cómo es ese trabajo técnico que hay detrás para preparar bien la solicitud de una concesión eléctrica? Perfecto, Manuel, muchas gracias. Mira, tal como lo señaló Nadia adelante, yo creo que uno de los trabajos fundamentales es el catastro de propietarios, ¿ya? El catastro de propietarios repercute no solo al inicio de la tramitación de una concesión eléctrica, sino que te diría incluso hasta la toma de posesión material de los terrenos. Si tú te equivocas en el catastro de propietarios al principio, o sea, solo puedes tener problemas después, solo te puedes tener problemas de atraso, etcétera, porque modificar una concesión en el intertanto, la verdad es que es un retraso totalmente irrecuperable, ¿ya? Y el tema de catastrar se puede sonar bastante simple, pero no es llegar e ir al conservador de bienes raíces y encontrar la inscripción. Ya hay que hacer un ajuste de cartográfico acerca de si es el predio afectado o no, considerando si es que tiene correcto sus deslindes, si es que tiene plano legal, etc. En el caso de la línea de transmisión, tiene que ser una identificación consecutiva, sucesiva de todos los predios afectados, ¿ya? No solo salpicados, sino que tiene que ser consecutivo.
Y esta labor, bueno, como habían dicho, se hace principalmente en los conservadores de bienes raíces, pero también tenemos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay predios no inscritos en los conservadores? Y ahí estuve leyendo algunas preguntas del chat. Bueno, hay que distinguir dos situaciones: predios que nunca han estado inscritos, pero que tienen poseedores, ¿ya? Bueno, el poseedor se reputa dueño. Ocupemos la presunción del artículo 700, inciso segundo del Código Civil, y coloquemos al poseedor en el listado propietario de la concesión eléctrica, ¿ya? El problema es que si no hay inscripción y no hay poseedor tampoco, material, yo creo que ahí se aplica la presunción de que el Estado se reputa dueño, ¿ya? Veremos qué contesta el Ministerio de Bienes Nacionales cuando se hace la notificación interna entre la SEC y el Ministerio. Pero también tenemos los casos de predios que alguna vez estuvieron inscritos y por alguna razón salieron del registro por destrucción del registro, ya sea por, no sé, por términos de tsunami, catástrofes naturales, lo que pasó en octubre pasado, del año pasado, que se quemaron algunos conservadores, etc. También habría que ver si es que hay poseedores materiales ahí y, bueno, habrá que entrevistarlos, que hagan una declaración jurada, los colocaremos en el listado propietario, en los planos de servidumbre, etc. y se les notificará a ellos, ¿ya? Porque no se le puede dar al concesionario eléctrico la carga de tener que sanear esos predios, ¿ya? Otra labor importante es los solos estudios de títulos. Tampoco es suficiente ir al conservador, agarrar un listado en Excel y, bueno, ya hagamos un listado propietario. No, hay que hacer un estudio de títulos porque te sirve también para determinar que efectivamente es el dueño del predio, acompañando los antecedentes de respaldo del estudio de títulos, que es la inscripción de dominio, ciertos contratos o escrituras públicas, etc. Y también te permite distinguir si los títulos están conforme a derecho para efectos de las negociaciones, que es otro tema, también es otro mundo. O sea, uno pide la concesión eléctrica fundamentalmente para poder imponer la servidumbre con aquellos propietarios que tú no has logrado acuerdos voluntarios, aparte de las otras bondades que tiene la concesión eléctrica que mencionaba Nadia, para prevenir, qué sé yo, conflictos con otros concesionarios mineros específicamente, para defenderse ante acciones posesorias, como las de un sobrenueva, etc. Entonces el estudio de título también es algo muy importante de tenerlo bien claro y de ir actualizándolo durante el transcurso de todo el proyecto. Presentación, durante las notificaciones, incluso te diría hasta las comisiones tasadoras y sobre todo a la toma de posesión material, ¿ya? Entonces, un buen catastro y un buen estudio de título repercute en el listado propietario de la concesión eléctrica, en los planos especiales de servidumbre, para efectos de las comisiones tasadoras y para efectos de la toma de posesión material de los predios, ¿ya? Ok. Álvaro, muchas gracias. Me queda claro también y resalto que un buen catastro y estudio de títulos es una de las claves para el éxito de una correcta tramitación de la concesión, porque de no hacerse bien al principio, luego pueden surgir problemas en el curso de la tramitación. Gracias. Gabriel, vamos contigo y creo que ha salido un par de veces ya en la conversación y bueno, en nuestro sector ha sido una referencia a vuestro proyecto Cardones Polpaico, como uno de los proyectos más importantes que se ha ejecutado aquí en Chile en las últimas décadas, me atrevería a decir. Sabemos que no estuvisteis exentos de problemáticas por las dimensiones del proyecto, por áreas complejas que tuvisteis que atravesar. Y no sé si nos puedes compartir, Gabriel, cuál es tu visión, qué lecciones aprendidas tenéis de la tramitación de ese proyecto y, sobre todo, qué oportunidades de mejora tenemos para que no se repitan pues los mismos problemas que tuvisteis que enfrentar vosotros ante, principalmente, y te lo ligo casi con mi siguiente pregunta, el desarrollo de un siguiente proyecto que es incluso mayor y que es el proyecto Quimanlo Aguirre. Entonces, compártenos, si puedes, tus reflexiones al respecto y en qué debería trabajar la industria para que esos problemas que enfrentasteis no vuelvan a suceder. Claro, Manuel, muchas gracias y buenas tardes a todos. La verdad es que esto da como para 4 o 5 foros de estos completos, pero bueno, lo primero es decir que yo creo que la gran lección aprendida es que hacer un proyecto de infraestructura en Chile es mucho más complejo que en cualquier otro país de Latinoamérica, mucho más complejo, pero de lejos. Ahora, la otra conclusión es que la solución está en las manos de los mismos chilenos, porque ya está diagnosticada y no es difícil de hacer. Yo me voy a permitir compartir algunas diapositivas, vamos a ver si lo logro hacer, porque yo soy un poco como el paleolítico, entonces me disculpan. Bueno, aquí yo creo que lo logré, vamos a ver ahora si logro ponerlo en modo presentación
y yo creo que ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Se ve perfecto, Gabriel. Bueno, lo primero es, para poner en contexto, ¿quién estaba haciendo este proyecto? Este proyecto lo estaba haciendo ISA, Interchile. ISA es la empresa que, la mayor empresa de transporte de energía de Latinoamérica con presencia en todo lo que está en azul. Todo lo que está en azul, es decir, de Guatemala para abajo, excepto Argentina, nosotros tenemos presencia. Las lineecitas que están en azul son líneas de verdad. No es que el hijo mío cogió el bolígrafo y rayó. No, son líneas de verdad construidas por nosotros, casi alrededor de 70.000 kilómetros de líneas. En todas partes. Lo que está en rojo es que está en control compartido y lo que está en naranja es que está en construcción. Para dar un dato, tenemos el 70% del transporte en Colombia, 73% en Perú, 20% en Brasil y 12% en Chile. Entonces, eso lo quiero mencionar, no porque esté haciendo alarde de eso, sino para contar que una empresa no era una empresa primeriza, se vio enfrentada a unos desafíos, a unos retos que no se imaginaba que pudieran existir. Y voy a contar entonces la historia resumida de Cardones Polpaico. Primero, es este tramo que se ve pequeño acá, son 750 kilómetros de línea dividido en 3 tramos, más de $1 billón de inversión, proyecto que ya está en operación y es el proyecto de transmisión más grande construido en Chile hasta el momento. Tuvimos problemas, eso es claro, problemas fundamentalmente con demoras en la obtención de permisos ambientales y prediales. Problemas debidos que se relacionan básicamente con la institucionalidad misma del país. No todos, pero sí la mayoría. Y por lo tanto, estos problemas podrían haber afectado a cualquier otro inversionista calificado como ISA para desarrollar esas mismas obras. Datos, quiero contarles datos de Cardones Polpaico. Se dividió en 3 tramos con estas longitudes respectivamente. Y tuvo un atraso en el tramo 2 de 135 días y en el tramo 3 de 499 días. Solicitamos fuerza mayor, reconocimiento de fuerza mayor y solamente nos fue reconocido el 21% de esos días como fuerza mayor en el tramo 3 y el 62% en el tramo 2. Es decir, eso derivó en multas por $85.5 millones, que creo que así como este es el proyecto más grande de transporte de energía en el país, creo que esta es la multa más grande que se ha pagado en el país. Lógicamente, la multa la impusieron, la multa la pagamos y esas son las cifras. A manera de ejemplo de qué pudo haber ocurrido, quiero contarles un resumen. Primero, estas son las etapas de un proyecto, de cualquier proyecto de infraestructura: la estructuración, diseño, gestión ambiental, predial, suministros, ahora sí el montaje y pruebas, porque es que no quiero enfocarme solamente en la gestión predial. Yo sé que aquí hay la gente le interesa en general un proyecto de infraestructura y creo que ya Nadia, Diego y Álvaro han hablado muy bien sobre esto. Yo quiero contarles en general qué es lo que afectó el proyecto Cardones Polpaico en general. Si vemos la línea de trabajo, de acuerdo con lo que acaba de mostrar de un proyecto, tenemos en primer lugar la resolución de calificación ambiental. La resolución de calificación ambiental se demoró 280 días más, es decir, casi el doble. Esto estaba previsto casi para 1 año y se demoró casi 2 años. Entonces, de esto podemos hacer las optimizaciones en concesiones y en negociación voluntaria, las que queramos, pero no hay ningún proyecto que haga un proyecto de 5 años que se trague 1 año en holgura, ya no resiste absolutamente ningún otro efecto. Entonces, primer efecto, primera causa, demoras en la resolución de calificación ambiental no imputables a Interchile por participación, por consulta indígena, básicamente. Segundo, en las concesiones eléctricas, de 13 concesiones eléctricas pasamos a 94 reales por oposición de propietarios, y esto generó algo que se llama efecto dominó, es decir, que solicitamos ampliación de algunos hitos intermedios
y estos hitos fueron debidamente aprobados en su ampliación por el coordinador, que era el supervisor, el vigilante del proyecto, pero al final no fue tenido en cuenta esto por el ministerio. En tercer lugar, uno de los problemas inclusive no basta con tener las concesiones eléctricas, porque hubo abuso de autoridades para la toma de posesión material. Primero, hubo muchas demoras en permisos ambientales porque hay falta de coordinación entre autoridades, pero también hubo demoras en la toma de posesión material, que Álvaro lo mencionaba ahora. No basta con tener la concesión y debería bastar, porque casi que se desprende. Tú simplemente tienes que presentarte con el certificado de pago y la concesión, y te tienen que dar más o menos en 30 días la toma de posesión. Pues no fue así, en múltiples casos que en otro foro podríamos conversar. Entonces, y finalmente se produjo ya durante la construcción otros temas de vías de hecho, vandalismo, en fin, eventos de la comunidad La Dormida y Providencia, una cantidad de otros temas que dieron lugar a que al final hubiera un retraso en la puesta en servicio. ¿De qué tamaño fueron estos retrasos? De 288 días por la resolución de calificación ambiental no imputables a Interchile, básicamente por consulta indígena, y 743 días por la suma de concesiones eléctricas, permisos ambientales sectoriales, toma de posesión material y finalmente problemas en la construcción. Al final logramos entrar el proyecto no con estos casi 1000 días de retraso, sino con casi 500 días de retraso, que es mucho, pero se dio básicamente una disminución del 50% de las posibles consecuencias. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de esto, Manuel? Voy a acelerar un poco, pero me interesa contar algo sobre las causas. Y aquí tomo un pedazo tomado, es una foto tomado del informe de la Comisión Nacional de Productividad de septiembre del 2019, Comisión Nacional de Productividad de Chile, que dice: Chile no cuenta con un sistema regulatorio de calidad, entendido como un eficiente, eficaz y coherente en el ámbito de desarrollo de inversiones. Muestra problemas estructurales en el proceso de regulación, desde el diseño, formalización hasta la aplicación del mismo. Y se constatan deficiencias en la gestión de las agencias que los tramitan, la coherencia de sus criterios y responsabilidades y la coordinación entre ellas. Eso es sumamente importante, porque como dice el mismo estudio aquí, hay baja eficiencia en los procesos y decreciente grado de certeza jurídica. Y la baja eficiencia se manifiesta en largos plazos de tramitación. Y es el resultado de la ausencia de coordinación de servicios, el bajo nivel de uso de tecnologías para la trazabilidad y la calidad variable de las tramitaciones presentadas por los titulares. Aquí también lo que nos corresponde. En fin, todo esto es tomado del informe de la Comisión Nacional de Productividad de Chile, informe de septiembre del 2019. El mismo informe da unas posibles soluciones. El mismo informe da unas recomendaciones que son las que pongo aquí, Manuel y todos, también tomado el informe. Una recomendación específica: mejorar diseño regulatorio y mejorar gestión de servicios, pero unas generales en recursos, digitalización, trasladar costos al usuario, coordinación entre servicios y habilitar el silencio propositivo. En cuanto a correcta solicitud, implementar el rechazo anticipado para los titulares y definir un número máximo de iteraciones. En cuanto a temas normativos, definir plazos de tramitación. Paradójicamente, no todos los procedimientos tienen plazos de tramitación y no todos los plazos de tramitación son fatales, es decir, las autoridades no están obligadas a cumplir con estos plazos de tramitación. Eso no se ve en ningún otro país de Latinoamérica, en ninguno. Finalmente, en términos de previsibilidad, algo muy importante que es unificar desde el nivel central los criterios de servicios regionales. Tú mencionabas, Manuel, en la pregunta, ¿cómo podría esto afectar futuros proyectos? Por ejemplo, el proyecto que se viene de 1.500 kilómetros de Quimanlo-Aguirre. Pues hombre, la triste historia es que la dimensión de los problemas es directamente proporcional a la cantidad de autoridades
con criterios diferentes que intervengan en la asignación o tramitación de los permisos ambientales sectoriales, por ejemplo, tanto los ambientales como los mixtos, porque desafortunadamente cada autoridad tiene unos criterios diferentes, unos tiempos diferentes, y esto impone una variabilidad en los permisos, que ya de por sí son 154 permisos, que es imposible de manejar. Al final, esta es la última lámina, y creo que nos daría para otro seminario, con mucho gusto lo podemos hacer. Este es todo el flujo, el ciclo de vida de un proyecto de transporte de energía, incluyendo desde la ingeniería hasta durante el periodo de vida. Aquí están algunos de los elementos que nosotros como ISA consideramos necesarios para una expansión eficiente. Y en rojo señalo algunos, que son la asignación adecuada de riesgos, que no la hay. Planeación integral con coordinación interinstitucional, tampoco la hay. El vínculo contractual Estado oferente, aunque lo hay, se niega, es negado. La optimización de trámites ambientales y sociales, que como vemos, ya lo dice el informe de productividad, no tiene muchas oportunidades de mejora. Y finalmente la coordinación interinstitucional, que también tiene muchas oportunidades de mejora. Básicamente, mi mensaje, ¿cuál es, Manuel y todos? No es solamente un tema de servidumbres, no es solamente un tema de concesión eléctrica, es de lo que hay antes y de lo que hay después. Y básicamente se refiere a una coordinación interinstitucional, a un mejor esquema regulatorio que es completamente conseguible a partir de unas conversaciones entre las empresas y el Estado. Eso es básicamente, Manuel, la respuesta a tu pregunta. Yo sé que fue un poquito largo, pero me disculpan. Muchas gracias, Gabriel, por el resumen. Vemos que enfrentasteis tremendos problemas. Yo, un poco por dejar un mensaje positivo, y corrígeme si me equivoco, los problemas que tuvisteis sí se concentraron en una parte muy específica del trazado. Otra gran parte del trazado se desarrolló de manera apropiada. Y me quedo también con alguna reflexión muy importante, centrándonos en el tema que hoy nos ocupa, que es servidumbres y concesión eléctrica. Un mensaje es que con la concesión eléctrica efectivamente no termina todo, sino que falta un poco todo el trámite de posesión material y que también hay oportunidades de mejora. Y por último, y ahí también coincido, Gabriel, que para el éxito de futuros proyectos y para la reactivación económica de Chile, que es muy necesaria la acometida de estos grandes proyectos de infraestructura, es básico la coordinación entre los distintos organismos del Estado. Yo creo que eso es algo que el Gobierno lo tiene bien detectado. Me consta que se está trabajando en ello, pero yo creo que como industria, nosotros como Cámara Española, nos ponemos a disposición también del Estado a aportar con nuestra opinión y con nuestras recomendaciones en la vía positiva de mejorar ese aspecto que es fundamental para cualquier proyecto, ya sea de energía o de infraestructura. Claro, Manuel, si me permites un último mensaje. Hay la posibilidad de que Chile solucione muchos de estos problemas que son de coordinación básicamente entre autoridades centrales y regionales, y hay experiencias en Latinoamérica y en otros países del mundo que nos permiten mirar cómo se solucionan. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que estos temas se pueden trabajar, especialmente con miras al proyecto Quimallo-Aguirre, porque desafortunadamente todos estos temas que dieron origen a los retrasos siguen en estos momentos presentes en la institucionalidad chilena. Desde luego, Gabriel, es un trabajo que tenemos por delante por hacer muy importante para el éxito de ese y otros proyectos. Yo, por ir terminando y hablando del proyecto que más interés ha suscitado en los últimos tiempos en el sector de transmisión, lo Aguirre-Quimal, a mí me gustaría, y lo decía en la presentación, Diego Valenzuela estuvo al frente de la unidad de franjas del Ministerio de Energía, y me gustaría que nos dieras tu visión, Diego, sobre la decisión que tomó el Gobierno de abandonar ese estudio de franjas para Quimal-Aguirre. En tu opinión, ¿fue acertado? ¿En qué se basó para tomar esa decisión? Si nos puedes compartir tu visión, sería muy interesante.
Gracias, Manuel. Primero, yo creo que valorar la exposición de Gabriel, porque esta no es la primera vez que lo veo hablando sobre el tema, y en varios foros públicos lo he dicho también, en el sentido de ellos como Interchile, a cargo de este gran proyecto que fue Cardones por Paico, de compartir su experiencia, de mandar los mensajes adecuados de cómo perfeccionar el sistema, y me parece que ese acto de entrega y dar esa información es muy valioso para todo el sector. Y es importante que la autoridad y el ministerio y los demás actores involucrados tomemos ese mensaje y hagamos realidad esos cambios. No sacamos nada encaminándonos a hacer la línea más grande y más relevante de toda la historia de Chile, que es necesaria para todos nuestros objetivos de política energética, descarbonización, mayorización de renovables, interconexión interregional, seguridad de suministro, si es que sabemos que tenemos problemas de cómo funciona el sistema y no estamos dispuestos a solucionarlo. Yo creo que eso es un poco hacerse los tontos, como se dice en Chile. Ahora, con respecto a tu pregunta, Manuel, bueno, claro, uno tiene una valoración, por así decirlo, de claroscuros con respecto a esa decisión. Por un lado, uno siempre tiene que valorar la intención que tiene la autoridad de adelantar la puesta en servicio de esa línea por la relevancia que tiene para el sistema eléctrico chileno. Pero por otro lado, también esa decisión de acortar, de sacar el estudio franja, no es gratis, tiene costos aparejados, y yo creo que es importante valorarla o criticarla en al menos dos ámbitos, un ámbito de oportunidad y otro un poquito más de fondo. De oportunidad, lo quería señalar es que en el fondo la decisión que tomó el Ministerio, que fue el mes pasado, de no hacer estudio franja a la línea de Quimarlo-Aguirre, fue una decisión que llegó alrededor de 1 año y medio tarde. O sea, el Ministerio de Energía debería haber iniciado el estudio de franja de la línea Quimarlo-Aguirre hace 1 año y medio atrás. No se nos han dado muchas explicaciones por qué se ha demorado tanto en tomar la decisión. Independientemente se haga el estudio de franja o no se haga el estudio de franja, estaríamos todos en una mejor posición si esa decisión de hacerla o no hacerla se hubiera tomado hace 1 año y medio antes, cuando salió el plan de expansión. Entonces ahí hay una explicación pendiente. Yo creo que en eso uno valora negativamente esa decisión. Y ahí está el contraste, por el fondo, cuando el privado, como Interchile, se atrasa, le llegan unas cuantiosas multas, y cuando el Estado se atrasa en alguno de estos actos, no le llegan estas multas. Entonces hay una asimetría de las posiciones relativas que es interesante destacar. Pero por otro lado, afuera del tema plazo, hay un tema de fondo. Hay un tema de fondo que es, ¿qué significa un estudio franja? Un estudio franja, para los que no saben, es una instancia que se planificó la ley de transmisión para hacer antes de las licitaciones de la línea de transmisión, donde el Estado definía la ubicación de los trazados, tomando en cuenta criterios de sustentabilidad, de ambiental y social y técnicos. Entonces, comprendía precisamente esto que pedía Gabriel. Gabriel, lo principal que me quedó de sus recomendaciones es un llamado a hacer mayor coordinación interministerial o mayor coordinación entre servicios públicos. Bueno, precisamente el estudio de franja tenía una etapa de evaluación ambiental estratégica, que es donde participaban de manera ex ante todos los servicios públicos que después otorgan permisos para decir, ok, estoy ok con que la línea pase por acá. Entonces ahí tenía una instancia de precisamente coordinación interministerial o de autoridades que no vamos a estar ejecutando para el proyecto Quimarlo-Aguirre. O sea, una oportunidad de mejora que no vamos a estar viendo. Y por otro lado tiene que ver con las instancias de participación social o ciudadana para evaluar sus preocupaciones sociales o ambientales. O sea, en mi experiencia práctica, muchos de estos atrasos administrativos, de permisos, de ministerios, incluso de los mismos tribunales para otorgar las posiciones materiales, no tiene tanto que ver con el rigor de la ley o el tenor de los requisitos técnicos, sino tiene que ver con un trasfondo de oposición social a los proyectos, y esa oposición social termina traspasándose, aunque no debiera, pero en la práctica sí sucede, termina traspasándose a los tribunales y los servicios, que cuando son proyectos conflictivos se demoran más o les cuesta más otorgar los permisos. En ese sentido, una decisión de restarle instancias de participación a un proyecto genera los riesgos de que este proyecto más adelante tenga un nivel de dificultad mayor. Entonces, y hoy día, justo en la segunda, venía una entrevista a alguien que decía, no pensemos, hablando en el contexto de proyectos mineros, pero no pensemos que por poner etapas de participación temprana antes de los proyectos, estamos acortando el tiempo de desarrollo de los proyectos. A mí lo que me da susto, que ahora que no vamos a hacer estudio de franja, la línea Quimarlo-Aguirre no llegue el 2028. Probablemente va a enfrentar tantos o más desafíos, creo que lo enfrentó Interchile, entonces, con Cardones por Paico. Entonces, en verdad ya no va a llegar el 2028, va a llegar más adelante. Había problemas por delante, decidimos no atacarlo ahora,
pero bueno, ese es el escenario. Se acortaron Diego, los plazos, pero tenemos un poco mayor riesgo de problemas durante el desarrollo del proyecto. Diego, una pregunta bien concreta sobre el tema del estudio de franja. ¿Ves espacio bajo la actual normativa en que este estudio de franja vaya de verdad hasta el final y el Estado entregue al titular adjudicado esa franja, pero digamos ya con el título de posesión material efectiva sobre el terreno y con la aprobación ambiental? ¿Crees que eso es posible? Porque desde luego sería una herramienta que terminaría con muchos de los problemas que ha mencionado Gabriel que enfrentó Interchile en la línea Cardones-Polpaico. ¿Crees que eso es posible? A ver, en el fondo es un modelo regulatorio diferente y eso no está en la ley actual, sería materia de una nueva modificación legal, que estos temas también aprobarlo es siempre muy complejo. Yo me acuerdo de la discusión parlamentaria, la discusión legislativa de la ley de transmisión del 2016 que aprobó los estudios de franja, aunque yo no estuve parte del equipo que formó esta política pública, sí se discutió de hacerlo de esa manera. Y la razón por la cual se descartó fueron dos. Era, uno, la experiencia que tiene generalmente el MOP en los trazados, que tiene todo este equipo y estos recursos para hacer este modelo de licitaciones como el que tú señales, y ese es un modelo que tomaba efectivamente mucho tiempo y requería muchos recursos hombres y muchos recursos de dinero para pagar la servidumbre que el Ministerio de Energía no tenía. Entonces, en el fondo, por eso no se llevó a cabo de esa manera. Y también, bueno, lo dije anteriormente, con respecto, porque si el Estado es el que asegura la gestión predial, también sería el Estado el que debe indemnizar a los privados. Y eso implica mucha plata, y esa plata el Estado no la tiene ahora bajo la planificación financiera para hacer ese trabajo y prefiere delegarla a los privados. Esa La Entonces, conclusión es que bajo el esquema legal actual no es posible. Y si quisiera hacer una reforma legal, sería una discusión larga y que probablemente no la veo pasando en el corto plazo. O sea, yo creo que para quemar la guirra ya no llegó. Ok, me queda claro, Diego, muchas gracias. Yo quería terminar con una última pregunta que la dejo abierta para todos, pero sí os pido ser muy breves en la respuesta, porque quiero dar espacio a un par de preguntas del público que veo que nos están llegando muchas y no vamos a tener tiempo, ya me disculpo por anticipado, de no poder atender todas. Pero, vista la situación en la que estamos, si me podéis compartir una o dos propuestas de mejora. Y yo, si me permitís, voy a hacer una que sería el tema que conozco bien de cerca en España. El proceso de notificaciones se hace mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una tabla con el trazado, el predio, el nombre del propietario y la afección que causa la línea. Eso es una propuesta de mejora que anticiparía quizás en 6 meses el trámite de una concesión. Ahí abro yo fuego con eso y os dejo para decir una o dos propuestas bien concretas cada uno de vosotros. Gracias. Yo quisiera partir, Manuel, respecto de eso, mira, particularmente sobre dos cosas. El tema de la notificación de los planos especiales de servidumbre es el cuello de botella de las concesiones eléctricas. No hay otra cosa. Mientras más propietarios tengan un proyecto, más lenta hace la concesión eléctrica y no van a ser 12 meses ni 24, sino que esto pueden ser 3 o 4 años. Ya estamos hablando de proyectos de 250 propietarios, ni hablar de los proyectos, del proyecto que viene en la línea HDS. Entonces, lo que yo creo que sería muy bueno sería simplificar el trámite de las notificaciones y me refiero particularmente a las por aviso. No todos los tribunales están concediendo las notificaciones por aviso a pesar de que existe esa alternativa en la ley eléctrica. ¿Ya? Entonces pasa un poco con capacitar un poco los tribunales. Porque de repente estos tribunales que es de jurisdicción común ven de todo, y les llega una solicitud por aviso de 250 personas, y al final obviamente no te van a conceder la solicitud, ¿ya? Y lo mismo respecto a las tomas de posesión material. ¿Qué pasa en la práctica? Hay unas preguntas ahí que hicieron algunos de los participantes, es que a pesar de que es un procedimiento voluntario, donde tú solo tienes que consignar la plata fijada por la comisión tasadora y acompañar el decreto de concesión, a pesar de ello el tribunal lo tramita como un juicio sumario, ¿ya? Por lo tanto, se le da audiencia a la contraparte para que haga su descargo, etcétera, y al final nos entrampamos en un juicio sumario cuando no tendría por qué serlo, ¿ya? Últimamente las cortes de apelaciones, viendo y conociendo recursos de apelación, nos han dado la razón a quienes asesoramos a la empresa eléctrica en el sentido de que esto tiene que tramitarse voluntariamente. Pero, insisto, tendría que hacerse una especie de capacitación al Poder Judicial para que ellos mismos se entrampen y sepan lo que están recibiendo como solicitud. Eso.
En relación a ese punto, yo creo que es difícil que se pueda hacer una capacitación a los tribunales, porque obviamente hay separación de poderes que no se puede no nos podemos involucrarnos con otros. Por lo tanto, el juez tiene autonomía en cuanto a resolver. Ahora sí, encuentro razón que efectivamente es el cuello de botella, pero también hay un punto y tiene relación con lo que decía Gabriel en su exposición, y es que la propiedad privada en Chile está regulada de manera constitucional en forma muy extensa. Por lo tanto, incluso en la experiencia de la modificación de la ley de concesiones, la 20.701, ahí lo que más se resguardó justamente es el derecho a que los propietarios y cualquier interesado que tuviese algún derecho en la propiedad tuviese derecho a lo que decía Diego, el derecho a papeleo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la regulación, tenemos un estándar de nuestra Carta Magna que fija el estándar. ¿Sí? Y ese es el estándar que, por lo menos desde el punto de vista concesional, y que después se replica dentro de los tribunales de justicia, es el resguardo del derecho de propiedad. Y justamente la servidumbre es una de aquellas gravámenes que afecta ese derecho. Entonces lo veo complicado. Ahora, en cuanto a mejoras, yo creo que dentro de los puntos que dije dentro de la exposición, el tema de los análisis de los predios, también estar siempre pendiente, por ejemplo, cuando se divide un proyecto, creo que eso es una muy buena herramienta, por lo menos los proyectos que lo han utilizado bien, analizándolo, han salido muy rápido. Conozco experiencias de proyectos grandes que lo han hecho así. Entonces hay que hacer también un análisis cuando se ocupan las herramientas que tiene la ley 20.701. Y en cuanto a la publicidad, yo creo que ahí creo que hay una área de mejora, porque pasamos de un estándar muy rígido, que era la ley anterior, ahora muy amplio, y hay poco espacio a veces para quizás el plazo de publicaciones puede ser un poco mayor, o quizás incluso analizar alguna modificación en cuanto a al estándar de las publicaciones, considerando que hay una notificación propietario-propietario. Ok, muchas gracias, Nadia. Gabriel, Diego, ¿queréis proponer muy brevemente alguna mejora concreta? Sí, a ver si me permites, Gabriel. Primero un comentario general. O sea, dentro de nuestra evaluación, el sistema concesionario eléctrico chileno funciona bien y ha sido una garantía de inversión y ha funcionado relativamente bien. Entonces yo por definición trataría de que cualquier modificación al sistema sea minimalista, o sea, pequeños ajustes que tienden a su perfección y no una gran reforma al sistema porque relativamente ha funcionado bien. En ese contenido minimalista, yo trataría de no tocar tanto el tema de las notificaciones, porque como decía Nadia, está relacionado con el estándar que han exigido los tribunales superiores de justicia al requisito de notificación o de emplazamiento para los dueños de propiedades. Pero sí me parece que, dado que la ley y el reglamento establecen plazos muy definidos para que la SEC haga cada una de esas objeciones, existen un par de esas pequeñas instancias en que no quedaron unos plazos establecidos y que en la práctica se han convertido en unos bolsones de incertidumbre, porque ahí cuando la SEC maneja los tiempos de hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, el plazo para certificar las notificaciones y la publicación y el tiempo que pasa la oposición de servidumbre, ahí hay un espacio de que quizá uno pudiera establecer un plazo, porque de lo contrario a ti no te deja ocupar otra de las herramientas que te estableció la ley 20.701, que es el derecho de designar comisiones tasadoras. Entonces, cuando se te traza ese hito, se te tasa todo para adelante. Entonces, ahí quizás nos faltó un placito para dejar establecido. Eso, principalmente. Gracias. Gabriel. Yo en general propondría aplicar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad. Ahí están claritas. Pero hay una en particular que es el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. ¿Esto qué es? Que los ministros trabajen como si esto fueran proyectos de país, como lo son. Y segundo, entre lo central y lo regional. Tiene que haber una coordinación completa. Eso básicamente. Y otra, el final, es fortalecer los procesos de participación ciudadana y consulta indígena para consultar las necesidades de la gente, que es básico.
Muy bien, muchas gracias. Nos ha quedado una carta a los Reyes Magos muy completa entre todos, ¿eh? Hay muchas propuestas de mejora y sin duda es trabajo de todos el ir proponiéndolas y trabajándolas con las autoridades. Como os decía antes, no hay tiempo para atender la gran cantidad de preguntas, pero no quería terminar este interesante webinar sin, por ejemplo, trasladaros alguna de ellas. Y en este caso, a Nadia Muñoz, Carlos Guerrero le pregunta lo siguiente. Nadia, ¿ve usted algún espacio de mejora en el procedimiento de designación y posterior tasación que realizan las comisiones tasadoras? ¿Debiera ampliarse las facultades de la SEC a los resultados de los informes, actuaciones de los tasadores, por ejemplo? Sí, no hemos hablado de las comisiones y efectivamente es una etapa importante del proceso. Esa es la pregunta que te hace Carlos. Yo creo que ahí hay un área de mejora, pero creo también que dentro del proceso de comisiones tasadoras, algo que se olvida un poco es que es un procedimiento administrativo. Y uno de los aspectos que está sucediendo actualmente es que está siendo objeto de reclamaciones justamente por las características que tiene, que es un procedimiento administrativo. Y en relación al tema de si la superintendencia tendría que involucrarse, yo en mi opinión personal, y hago la precisión, creo que no, creo que está fuera de las facultades de la superintendencia. De hecho, por eso es que existe un organismo, en este caso imparcial, en la comisión tasadora, para efectos de realizar la tasación. Sí creo que podrían haber mejoras para efectos de precisar, quizás en mayor grado, el trabajo que tiene la comisión tasadora, cuáles son los estándares que tiene que tener. Creo que ese tipo de cosas sí, porque son al final los que llegan hasta efectos de reclamaciones judiciales en cuanto a la tasación. Porque además se transformaría algo que no es contencioso dentro del procedimiento administrativo de la concesión, así como en el caso de las comisiones tasadoras, algo contencioso. Y eso escaparía obviamente de las atribuciones del organismo público. Pero sí creo que hay cosas que mejorar para efecto de tener certezas en relación a al trabajo que puede hacer la comisión tasadora dentro del mismo proceso. Ok, muchas gracias, Nadia. Y por último, y ya siento no poder atender el resto, que las intentaremos contestar por otro foro, también para Nadia, Eduardo Ricci del estudio UNTIER pregunta lo siguiente. Si tengo una servidumbre ya constituida con su respectiva cabida, entiendo ancho, y por razones del proyecto ocupo una superficie menor, ¿se pierde o se reduce el saldo no utilizado? Esa es la pregunta que te traslada Eduardo. Pero me imagino que la pregunta era relacionada a una constitución legal o voluntaria, porque obviamente la respuesta va a cambiar. Él habla de servidumbre constituida, con lo cual entiendo que se refiere voluntaria. Es que en el caso de las servidumbres voluntarias, al ser voluntad de las partes, se rige por las reglas del contrato. No podría dar una opinión general en relación a la pregunta. Y en el caso de la constitución legal, independiente de que tú no ocupes todo lo que pediste, legalmente se mantiene el gravamen por toda la cabida que se solicitó y que se autorizó a través del decreto concesional. Independientemente de que físicamente utilices menos. Independiente que ocupen menos, porque al final eso es lo que se constituyó y lo que legalmente se entiende entregado a la empresa, y al final es lo que el propietario de la concesión está indemnizando, okay. Independiente de que no lo utilice. Y en el caso de las reglas del contrato, nos referimos con las reglas del contrato. Ok, muchas gracias, Nadia, aclarado. Yo no me quiero extender más en aras del tiempo, simplemente agradeceros mucho a los 4 panelistas vuestros valiosos aportes. Ha sido súper interesante. Coincido contigo, Gabriel, que este tema da para hacer un ciclo de webinars específico y más con lo que se viene por delante de los proyectos tan interesantes, pero no quisiéramos extender mucho más. Agradeceros nuevamente el tiempo y vuestro valioso aporte. Y a Beatriz, de la Cámara Española, darle paso por si quieres, Beatriz, hacer un cierre del webinar.
Sí, muchas gracias, Manuel. Reiterar el agradecimiento a todos los panelistas. Yo creo que ha sido súper interesante. Lamentablemente nos han faltado 3 horas más. A todas las empresas que se han conectado, invitarles a que sigan nuestras redes sociales y nuestra web, porque ahí vamos a ir informando sobre otros eventos de este tipo que vamos a hacer en Camacoes. Y aprovecho también para dejarles ya invitados al próximo evento que ya está previsto del Comité de Energía, que es el próximo 10 de noviembre, sobre principales inconvenientes en la... principales inconvenientes en la construcción de proyectos de energía en Chile, análisis práctico de casos e impacto en los proyectos, que yo creo que va a ser un poco en la línea de lo que hoy hemos ido haciendo en este webinar, algo muy práctico, con preguntas muy concretas, y yo creo que va a ser también súper interesante. Entonces, simplemente despedir, yo creo que son las 6:30, nos hemos pasado un poco en el tiempo previsto, pero creo que merecía el interés suscitado. Muchas gracias a todos y damos por finalizado este evento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.